Génesis capítulo 39, vamos a continuar con este libro tan especial que hemos estado estudiando. El título del tema de hoy es El ejemplo de virtud de José. Y vamos a verlo en dos puntos. El primer punto, la gracia desbordante de Dios. Y el segundo punto, la gracia santificadora o gracia santificadora. Entonces, con el propósito de retomar lo que hemos venido estudiando respecto a los capítulos de Génesis, en la narración de la historia de la familia de Jacob, que es la que hemos venido paso a paso examinando o estudiando, aprendiendo de eso. Cuando se narra en la palabra de Dios que es la historia de la vida de Jacob, vemos que hay un mayor énfasis en José. Por ejemplo, en el capítulo 37, cuando habla de la historia de la vida de la familia de Jacob, empieza con la historia de José, en el capítulo 37. Pero ahí hay una interrupción y se hace, y la palabra de Dios, y Dios mismo lo hace, porque es un necesario examen de la vida inmoral de Judá. Entonces, los dos capítulos 37 y 38 tienen relación con los propósitos y los planes perfectos de Dios para la familia escogida, para el pueblo apartado para Él. Por eso es importante que esos dos capítulos estuvieran así, seguidos. El primero, por el hecho de que era, digamos, los planes perfectos de Dios para la familia, pero habían situaciones que providencialmente Dios había colocado para que ese pueblo escogido no se apartara. Y por el contrario, fuera fiel a su palabra y a esa promesa que le había dado, a ese pacto que ha tenido con esa familia. Por eso, este capítulo que vamos a ver, esa narración empieza diciendo que Potifar se había convertido en el amo de José cuando lo había comprado a los ismaelitas. Por eso vamos a leer la palabra de Dios y vamos avanzando y aprendiendo de ella. Entonces, como les decía, el primer punto, la gracia desbordante de Dios. Capítulo 39, versículo 1. Dice, fue bajado pues José a Egipto y lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de la mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Vio su señor que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada más, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Entonces estamos iniciando este relato y Dios en su soberana y bendita providencia va dirigiendo a José en el comienzo de una nueva vida para él. Pero es interesante que esa nueva vida la inicia como siervo. Por eso se enfatiza que, y en este capítulo es bien interesante ver cómo se enfatiza el hecho de que
Jehová estaba con él, más Jehová estaba con José. Eso es importante que lo tengamos presente. Esta presencia de Dios está dirigiendo todos los acontecimientos para el cumplimiento de sus planes perfectos. Por eso, esta frase de Jehová, más Jehová estaba con José, es relevante en esta narración que vamos a estudiar. Entonces dice que Dios lo hizo próspero, y es tan evidente esa prosperidad que Dios da, que su amo lo ve reflejado en José. Y lo ve reflejado en las decisiones que José toma y las acciones que él hace. Por eso, esa gracia del Señor sobre José fue tan abundante, tan maravillosa, que Potifar le delega a José todo el poder para dirigir la casa de él, del egipcio. Y como dice ahí, enfatiza, él no se preocupaba de nada en absoluto, porque José, en su buena administración y mostrando las capacidades que Dios le había dado, administra totalmente todas las cosas. Al punto de que dice que él no se preocupaba de sus negocios, de sus ganados, de nada, absolutamente, sino simplemente de comer. Así era tan, digamos, fuerte o extraordinario, digamos, la situación de José respecto al manejo de sus haciendas, de la hacienda del faraón. Versículo 7. Dice, y aconteció después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, he aquí que conmigo mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a mí, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y sucedió que hablando ella, José cada día, él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró un día en casa a hacer su oficio, y allí en casa no había ninguno de los hombres de la casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y él huyó y salió afuera. Este pasaje entonces nos lleva a el segundo punto, que es una gracia santificadora. Entonces, como relata en los versículos que leímos, José era de hermosa apariencia, era atractivo. Y ese hermoso semblante y esa bella presencia, entonces, ¿qué sucede? Despierta la lujuria de esta mujer. La mujer adúltera, porque teniendo esposo, pretende que José esté con ella. Y por lo que hemos leído, por el relato que leímos, podríamos decir que fue un acoso permanente, por mucho tiempo, insistiéndole en que José estuviera con ella. Es decir, para José fue en cierto modo, una tortura, una prueba muy fuerte, porque ella se le insinuaba permanentemente, tratando de cautivar su atención para tener una relación con él. Y al punto de que esta mujer estaba tan enceguecida en el hecho de querer atrapar a José y hacerlo caer en pecado, que maliciosamente buscó, digamos, la oportunidad para entrampar, digamos, para atrapar a José. Y así con eso, pues, darle rienda suelta a su pecaminosidad. Entonces buscó la oportunidad que dice que entró y la casa estaba sola. Ella vio la oportunidad de atrapar a José ahí. Dijo, aquí no se me puede rehusar. Y todos podemos casi que imaginar cómo sería esa trampa, esa forma de seducir a José y estando sola ya en la casa.
Pero la razón que José da a esta mujer es que no puede traicionar la gran confianza que ha puesto su amo en él. Y le reafirma, dice, pues me ha hecho prácticamente dueño de todo, a excepción de usted, mujer, le dice a la mujer, a excepción de usted porque usted es su esposa. Pero todo lo que hay en este lugar, propiedad de mi amo, yo puedo usar de él y puedo hacer uso total de él. Entonces, vemos que José, negándose a este pecado que está insinuándole esta mujer, está reflejando algo bien especial, y es el alto concepto que José tenía de la fidelidad. O sea, ahí empezamos a ver todas las virtudes que tenía José en el hecho de tener intimidad con Dios, estar cerca a Dios, y por lo tanto, esa cercanía a Dios, el temor a Dios, es lo que produce en él esas reacciones en contra del pecado. Entonces, José se niega, y se niega por un aspecto también importante, que es cuidar el testimonio de lo que su amo ha visto en él. Es la presencia de Dios que está en él actuando, y por lo tanto, él ahí señala, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Y es interesante ver ese aspecto de ese momento de la tentación hacia José. Cuando leímos al principio, vimos que el faraón veía que como la presencia de Dios ahí actuándole, la gracia de Dios actuando en José. Y José mismo, cuando se presenta esta situación pecaminosa por esta mujer adúltera, él inmediatamente piensa en que ese es lo primero que él no puede permitir. Porque si él hubiera accedido a tener esa relación con esa mujer, ¿qué hubiera dicho el amo? El amo, ¿qué hubiera dicho de él? Ese Dios que está en usted, mire, no era cierto, era falso, eso era una apariencia que usted estaba mostrando. Por eso José mismo recalca, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? ¿Cómo podría yo dar un mal testimonio de ese Dios que se ve reflejado en mi vida y el Dios que me está dando la sabiduría y el entendimiento para manejar todas estas cosas? ¿Cómo podría yo pecar contra Él? Está guardando un testimonio, es algo especial de parte de José, una actitud de temor de Dios. Por eso, en esa reacción que él hace y en esa decisión que él toma y en esas palabras que expresa, no está permitiendo que el egipcio adopte algo irreverente contra Dios. Miren lo interesante y maravilloso de esta actitud de un hombre apartado para Dios, lleno de la presencia de Dios. Dice, yo no puedo reflejar algo que vaya en contra de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso la palabra de Dios nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esa era la situación en la que se vio José, rodeado de una tentación tan fuerte y tan poderosa, pero que tenía él en su corazón. Era sobrio, estaba atento, estaba pendiente de no caer en la trampa de ese enemigo. Entonces esta mala mujer, como gotera cada día, como les decía, se supone que fue muchos días, insistía en que José accediera a sus pretensiones pecaminosas con el propósito de hacerle caer en pecado. Y entonces, como en el caso de esta mala mujer, como el pecador que disfruta del pecado, pues, ¿qué es lo que busca? Darle rienda suelta a esa pecaminosidad. Buscando, pensando la forma o sea, ese pensamiento en esta mujer era permanente, constantemente, tratando de hacer planes para hacer caer a José. Por eso esta mujer aprovechó esa oportunidad que tenía de estar sola para forzar a José y que tuviera relaciones con ella,
Pero lo interesante es que José entonces huye, porque era temeroso de Dios verdaderamente. José, como verdadero varón temeroso de Dios, entonces toma la decisión más sabia que un cristiano, hombre o mujer, debe tomar cuando está frente a estas tentaciones. Mire la enseñanza que nos da aquí José. El hecho de pronto estar pensando que soy un hijo de Dios, que estoy espiritual, él no le dio cabida a que no, yo aquí resisto delante de esta mujer, no, sino que vio que estaba ya en serio peligro, porque la casa estaba sola, no había oportunidad, estaba atrapado prácticamente. ¿Y qué hace? Huye, sale huyendo. Es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Si vemos una oportunidad, no nos ceguemos ahí encima de esa oportunidad o meditando en, uy, qué oportunidad, mire, es que es tan fuerte. No, es huir, cerrar los ojos y huir ante esas situaciones. Es mejor que, como dice el dicho popular, es mejor que digan aquí, huyó un cobarde y no cayó un valiente. Así tenemos que nosotros tener una actitud de temor hacia Dios para no caer en las tentaciones. Por eso la misma palabra de Dios nos exhorta y nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con su corazón puro. 2 Timoteo 2:22. Vamos al versículo 13. Dice que aconteció que cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hombre hebreo para burlarse de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo y yo di grandes voces. Y sucedió que viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces ella le habló conforme a estas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Y sucedió que cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que al oír el Señor de José las palabras de su mujer, le habló diciendo, así me ha traído tu siervo, y se encendió su furor. Tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, lugar donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Entonces, cuando vemos en este pasaje que cuando ese atrevido asalto a la castidad de José fue un fracaso, esta mujer no logró lo que tanto maquinaba en su malvado corazón. Y José lo había hecho de huir y de guardar testimonio para Dios por esa fidelidad, por ese temor a Dios que él tenía. Entonces esta mujer adúltera invierte todo el asunto. No había sino maldad en su corazón. De hecho ya lo estaba manifestando abiertamente. Pero en lo más íntimo de su corazón hay maldad. Y entonces lo acusó de atacar su modestia. Y para vengarse de él y apartar la sospecha de su pecado lujurioso, entonces ¿qué hace? Le agrega calumnia, difamación e hipocresía. Le suma más pecado a esa maldad de su corazón. Y haciéndolo contra José. En vista que no pudo vencerlo, conquistarlo en su pecado, ¿qué hace? Dice, no, pues entonces ahora yo hablo mal de él y lo difamó. Y era tal el hecho de que esta mujer no tenía respeto por el esposo, que cuando se refiere a él, no se refiere como mi señor o mi amo, sino como una persona. Dice, no, él nos trajo un esclavo para que hiciera esto con nosotros. O sea, ni por nombre, ni por título, ni por nada. Era una mala mujer. Entonces esta mujer lo calumnia a José, lo difama y muestra todo ese montón de pecado guardado en su corazón para vengarse, porque no le satisfacieron su pecado y su maldad. Entonces, ¿qué sucede con lo que le comunica esta mujer a Potifar? Pues se enfureció por lo que oyó y puso a José en la prisión, y esa prisión era donde estaban confinados los prisioneros del rey.
Más adelante vemos cómo allá en esa prisión se encontró con otros servidores de este rey de Potifar. Eran donde estaban todos, digamos, como un sitio especial para los servidores del rey. Pero era una prisión, era una cárcel. Si nosotros pensamos un poco en este pasaje y en lo que dijo esta mujer respecto a la calumnia que levantó, es posible que Potifar no haya estado completamente convencido de la castidad de su esposa. Porque una falta contra la esposa de él era ¿para qué? Aún para condenarlo a muerte. No, este es un esclavo, mátenlo. ¿Cómo es atrevido? Pero por la gracia del Señor, puse en el corazón de este hombre reflexionar y meditar. Posiblemente la mujer que tengo no es tan buena mujer, no es tan pura. ¿Sí? Y entonces por eso dice, lo envió a la cárcel. Digamos como una pena menor. Aunque la cárcel nunca es una pena menor, pero lo envió a la cárcel. Entonces vemos que este es incluso un caso de la misericordia del Señor, del Dios del pacto. Y como en el capítulo 37, ¿recuerdan cuando lo salvó de la muerte? Este es otro caso, porque Dios estaba actuando en él, porque José era temeroso de Dios, era un siervo fiel a Dios, y ahí en esa situación pues no va a permitir que lo maten, sino que por el contrario, tiene que cumplir los propósitos y los planes que él había trazado desde el principio. Y entonces es enviado a la cárcel. Versículo 21. Mas Jehová estuvo con José y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en la casa de la cárcel. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No se cuidaba el principal de la casa de la cárcel de cosa alguna que estuviera en su mano, porque Jehová estaba con él. Y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Es casi como una copia de lo que vivió en la casa de Potifar. Lo que quiere decir que la integridad de José era total y en todo momento y en cualquier lugar. Con Potifar supuestamente era libre porque estaba en un lugar abierto y manejando cosas de Potifar. Pero en la cárcel estaba confinado, prisionero, en otra situación. Pero Dios estaba con él. La misericordia del Señor estaba con él. Puso gracia en los ojos del jefe de la cárcel y empieza José a actuar como lo hace un hijo de Dios, un siervo fiel a Dios. Empezó a servir y empezó a mostrar las capacidades, los talentos que tenía. Y el jefe de la cárcel, ¿qué hizo? Pues dice, no, lo vamos a ascender aquí para que administre todo. De hecho, José empezó a hacer eso. Entonces, en esa misma cárcel, el Señor estaba con José, procurando el favor ante los ojos del jefe de la prisión, al punto de que le encomienda a todos los presos a su cuidado. Imagínense, usted administre esto. Y lo mismo que Potifar dijo, dejando todo lo que tenía que hacer y que se hiciera por medio de José. Volvió a poner al jefe de la cárcel en una comodidad única, porque no se preocupaba por nada, por ningún preso, porque Jehová lo prosperaba, porque lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Era un hombre temeroso de Dios y el Señor a sus siervos que son fieles, ¿qué hace? Los prospera, los bendice, les da gracia. Entonces, como en el inicio de este capítulo que estamos leyendo, se resalta que Jehová estaba con José. O sea, iniciamos diciendo escuchando y leyendo, que el Señor estaba con José cuando llegó con Potifar. Y termina aquí en la cárcel diciendo que Jehová estaba con José. Es algo de resaltar. Siempre se manifiesta que nunca estuvo abandonado por Dios. Siempre, como él era fiel, Dios en su totalidad le colocaba gracia y lo bendecía abundantemente. Por eso colocó gracia en Potifar y en el jefe de la cárcel. Y el énfasis es ¿por qué? Porque Jehová estaba con él. Y entonces el jefe de la cárcel pues lo hizo administrador también como Potifar.
Vamos a hacer unas aplicaciones, unas reflexiones respecto a esta historia tan interesante y tan maravillosa. Un hijo de Dios, redimido por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, por las benditas providencias de Dios, puede enfrentar situaciones difíciles. El ser llamado y apartado para el Señor no quiere decir que vivamos en un paraíso totalmente exento de dificultades y situaciones. Si se presentan providencias, es porque Dios las ha dispuesto así. Y como en el caso de José, todas esas providencias eran para bendición de su vida. Y como vemos al final, pues todo eso resultó en ¿qué? En una bendición maravillosa. No solamente para ellos, sino para toda su familia, para toda su generación que Dios había escogido para apartarle para Él. Entonces, esos momentos y situaciones difíciles pueden llegar, pero estando Dios con el escogido, con el apartado para Él, va a colocar gracia en su vida. Se puede experimentar la gracia que lo llevará a salir adelante en las pruebas y darle la gloria a Dios, como lo hizo José. Y es que vemos ahí también, reflexionemos respecto a las actitudes de José. En todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver de José, de su boca no salió nunca una queja. ¿Por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué estoy aquí vendido como un esclavo? ¿Por qué me está acosando esta mujer? ¿Por qué me mandaron a la cárcel? Nunca en esta porción de la palabra de nuestro Dios se escucha expresión negativa de parte de José. Porque él estaba confiando, era en Dios, que totalmente su vida estaba en Él y Él era el que lo guardaba y el que lo bendecía. ¿No debemos copiar nosotros también esa actitud? Claro que sí. Debemos copiar esa actitud de José respecto a esa virtud de no ser quejumbrosos. Si vivimos situaciones difíciles, gloria a Dios. El Señor tendrá un propósito con eso. Por esto nos dice el Señor respecto a las pruebas y las situaciones difíciles. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. 1 Corintios 10:13. El Señor tiene control absoluto sobre todas las providencias. Él es soberano. Y las situaciones que estemos, Dios, para su gloria, estará con nosotros si nosotros somos fieles y lo buscamos a Él. Esta salvación que viene de parte de Dios, esta gracia, no es porque lo merezcamos, ni por nuestros propios esfuerzos, y esos esfuerzos logren resultados, sino solo la gracia de Dios. Tengamos claro eso, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros actuamos así, entonces podríamos decir como el apóstol Pablo: si soy fuerte ante esas adversidades, puedo expresar eso. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, en la parte A, se expresa el apóstol Pablo. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Si soy fuerte ante la adversidad, es por la gracia de Dios. Si salgo adelante en las situaciones difíciles, es por la gracia de Dios. Si sea lo que sea yo y pase en mi vida lo que pase, es por la gracia de Dios. No son por mis capacidades. Otra reflexión: el pecado de la lujuria, los deseos carnales que asediaron a José, es el mismo pecado que puede seducir al creyente hoy en día. Esas situaciones se pueden repetir a nuestro alrededor. Y más hoy en día, que con tanta libertinaje no estamos exentos de vivir situaciones, de tentaciones así por ese tipo, de seducción hacia nuestra vida para caer en el pecado. Por eso es que es tan importante la comunión que tenemos que tener con Dios. Mantenernos fuertes, pero no por nuestras capacidades, porque si lo hacemos por nuestras capacidades, caeremos redondos frente al pecado. No, es por la gracia de Dios, pidiendo la gracia de Dios que nos dé la fortaleza para salir adelante. Si no estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, quien es el que nos santifica, entonces seremos presa fácil del pecado. Por eso necesitamos tanto la comunión con nuestro Dios. No podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos, velando, para no caer en esas tentaciones. Que si el pecado nos encuentra débiles espiritualmente,
cedemos fácilmente. Entonces debemos mantenernos en comunión con Dios para experimentar la gracia y el poder y poder resistir las tentaciones más fuertes. Ya para terminar voy a hacer una cita de L.R. Shelton. Abro la cita. Pero ahora estamos siendo salvados de la contaminación del pecado por el poder de la gracia santificadora. Aquí vemos que el poder de Dios se manifiesta diario en contra del pecado interior carnal y físico. Gracias a Dios por el poder de la gracia santificadora en nuestras vidas, que reina sobre el pecado interior y nos libra diario de sus contaminaciones. Cierro la cita. Más claro no puede ser. Es Dios con su gracia santificadora la que nos preserva de caer en esos pecados tan tremendos y que son muy recurrentes y fáciles de ver hoy en día. Solo la gracia santificadora del Espíritu Santo actuando en nuestra vida es la que nos fortalece, la que nos capacita para poder salir adelante en las situaciones. Para terminar, dice la palabra de nuestro Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Estamos bajo la gracia de nuestro Dios y por esa gracia el pecado no se va a enseñorear sobre nuestra vida. Él nos va a hacer fuertes para poder resistir. El Espíritu Santo nos dará esa gracia santificadora, pero necesitamos que Él reine completamente en nuestro corazón. No podemos dejar espacios a que el pecado, los atractivos del mundo se aniden ahí para hacernos tropezar y caer. Oremos.